Compatriotas, bienvenidos. Les ofrezco una disculpa por no haber subido ningún video domingo, lunes y martes. Me encontraba con una gripa terrible y mi voz se escuchaba fatal, así que decidimos grabar hasta el día de hoy. Bienvenidos. Capítulo 2, parte 3. La ruptura política definitiva con Zedillo se dio a partir de que se decidió convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA. Esa irregularidad la denuncié en 1997 por primera vez. Luego de una reunión que sostuvimos y en la cual se le escapó comentarme sobre la decisión, aunque para entonces yo ya tenía indicios. Le planteé que no estaba de acuerdo, que no era posible que dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder, mientras se necesitaban caminos, presas, obras públicas, infraestructura, impulso al campo y sobre todo inversiones para garantizar la educación pública y la salud. ¿Por qué vamos a rescatar a los banqueros? Y lo peor, ¿por qué vamos a solapar el saqueo y la corrupción? En esta ocasión le puse como ejemplo que si un comerciante o cualquier persona fracasaba, tenía que ver cómo le hacía porque el gobierno no iba a rescatarlo y que si había que rescatar a alguien con el presupuesto público, que ese dinero de todo el pueblo, se tenía que pensar primero en millones de mexicanos que padecían y padecen pobreza y marginación. Cedillo respondió que no compartía mi punto de vista y desde ese tiempo rompimos. Comencé entonces a denunciar el que ha sido posiblemente el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial. Además, Cedillo mintió al asegurar en un segundo informe de gobierno que el rescate financiero nos iba a costar 180,000 millones de pesos, cuando en realidad se trata de una deuda de alrededor de 3 billones de pesos, 3 millones de pesos, incluyendo el capital principal y los intereses ya pagados y por vencer en el futuro. Es decir, más de 20 veces lo que informó el tan distinguido y alabado tecnócrata. Fue tan grande la discrepancia con Cedillo por este tema que nunca volvimos a encontrarnos. Cuando gané la jefatura de gobierno del Distrito Federal en julio del 2000, no se comunicó conmigo, solo felicitó a Vicente Fox por su triunfo en la elección presidencial. Después, él se fue a radicar al extranjero y no lo he vuelto a ver. Ahora pertenece al grupo de expresidentes de derecha contratados y utilizados junto a Mario Vargas Llosa y otros intelectuales políticos inmorales para hablar mal de los gobiernos populares del mundo que no son del agrado de las oligarquías y los poderes hegemónicos. El caso Fobaproa mostró con claridad que la política económica aplicada desde la época de Salinas tenía como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público, más allá del discurso neoliberal y del fundamentalismo tecnocrático. El hecho evidente es que esa política económica solo buscaba satisfacer la voracidad de las minorías, sin interés alguno por el destino del país, ni mucho menos por los reclamos de todo un pueblo que se ahogaba en la injusticia y la pobreza. En la práctica, el gobierno se convirtió durante el periodo neoliberal en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencias. Solo así se explica que se haya considerado más importante el rescate bancario que el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Todo comenzó cuando Salinas se puso a crear la nueva clase empresarial mexicana, vinculada a sus intereses políticos. Durante su gobierno entregó a particulares, empresas y bancos propiedad de la nación en una escala nunca vista en la historia de México. Todo se llevó a cabo sin legalidad ni transparencia. Así surgió la nueva camada de banqueros salinistas. Solo 3 tenían experiencia bancaria. Los demás eran propietarios de casas de bolsa o no contaban con ningún mérito empresarial y algunos incluso tenían una dudosa reputación y hasta antecedentes penales.
Como era de esperarse, los bancos privatizados operaron sin ningún tipo de supervisión y control, lo que dio lugar a que los mismos accionistas se autoprestaran y otorgaran créditos por consigna o influyentismo. Al estallar la crisis de 1995, Ernesto Zedillo, en vez de transparentar el quebranto bancario, dimensionarlo, fincar responsabilidades y buscar el menor costo para las finanzas públicas, optó por la simulación, el engaño, la ilegalidad y hasta por el quebranto constitucional. Al inicio del sexenio de Cedillo se creó la Unidad Coordinadora de Acuerdo Bancario Empresarial, UCABE, a cargo de Eduardo Burs, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, encargado de recaudar las aportaciones económicas para Francisco Labastida como precandidato del PRI a la presidencia de la República y posteriormente gobernador del estado de Sonora. La UCABE, conocida como el Barzón de los ricos, sirvió de instrumento para reestructurar créditos a favor de grandes empresas con pérdidas millonarias para el erario. La justificación era que al rescatar de la quiebra a las empresas más importantes del país, estas, como por arte de magia, jalarían a las demás. Tal razonamiento solo sirvió para encubrir el tráfico de influencias y permitir operaciones fraudulentas de todo tipo. Más tarde se utilizó al FOBAPROA, un fideicomiso, que sin facultades legales compró a los bancos cartera chatarra por miles de millones de pesos, a sabiendas de que los créditos no iban a ser recuperados porque tenían problemas de origen, es decir, fueron otorgados sin garantías y sin debido sustento documental. Para llevar a cabo todas estas operaciones, los funcionarios del FOBAPROA, con el aval del gobierno federal, suscribieron por medio de la Secretaría de Hacienda pagarés a favor de los bancos. Esto constituyó una flagrante violación de la Constitución, pues el Poder Legislativo es el único que tiene la facultad para autorizar endeudamiento público, tanto en el ámbito interno como en el externo. Por si fuera poco, en el manejo del fideicomiso hubo un cúmulo de irregularidades y violaciones a la ley que hicieron aún más grande el quebranto financiero. Hubo influyentismo al más alto nivel. Se recibieron bienes en dación de pago con avalúos inflados y se vendieron activos a precios irrisorios. Hasta hace no mucho, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, organismo que sustituyó al FOBAPROA, remató casas o departamentos a razón de 3,000 pesos a los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox. Uno de los tantos casos de corrupción e influyentismo fue el rescate carretero. Por ejemplo, se pagó una indemnización al Grupo Mexicano de Desarrollo de la familia Ballesteros en condiciones totalmente dañinas para las finanzas públicas. Esta empresa, con el manejo de influencias, solicitó a finales de 1997 una indemnización por 309 millones de dólares en el marco del rescate carretero por la autopista Cuernavaca-Acapulco. A principios de enero de 1998, de forma inexplicable, el grupo recibió 723 millones de dólares, más del doble de lo que en un principio había solicitado. El pago lo realizó la Secretaría de Hacienda, la cual compró a Banca Serfín la cartera vencida de esta empresa. Es obvio que en estos enjuagues se cometieron delitos graves que involucran, entre otros, a Guillermo Ortiz, el entonces secretario de Hacienda y luego gobernador del Banco de México. Las pruebas de esos ilícitos son irrefutables. En el decreto presidencial para el rescate carretero, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 1997, se estableció como obligatorio realizar auditorías externas y que el monto de la indemnización a las empresas rescatadas sería fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Todo este procedimiento fue evidentemente violado. La indemnización a los ballesteros
Como en otros casos, se llevó a cabo a partir de los arreglos que se dieron en las altas esferas del poder. A pesar de ello, nunca se castigó a ninguno de los altos funcionarios públicos que participaron en todos estos actos de corrupción. Al contrario, estos tecnócratas siguen contando con la admiración de los hombres de negocios vinculados al poder y de la llamada sociedad política, lo cual me hace recordar a don Jesús Silva Herzog, cuando en 1943 se quejaba de que en México son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna sin perder públicamente su respetabilidad. Y este es el mayor de los males. El 28 de mayo de 1998 lanzamos el primer manifiesto a la nación exponiendo el problema. Nuestra propuesta consistía en que, antes de convertir en deuda pública el FOBAPROA, había que hacer auditorías banco por banco, expediente por expediente, caso por caso, a fin de depurar la cantidad global y saber qué porcentaje asumirán los bancos al comprobarse operaciones ilegales, y luego buscar alternativas para pequeños y medianos deudores que habían sido víctimas de la crisis económica. Es obvio que el asunto central del disenso era el de la transparencia. Desde el principio, el gobierno se negó a dar información con el pretexto del secreto bancario, a lo cual respondimos que no se trataba de un asunto entre particulares, sino que se intentaba hacer pública la deuda privada de unos cuantos, para lo cual era indispensable la apertura de toda la información. Ante la negativa reiterada del gobierno de proporcionar los datos requeridos, hicimos un llamado a la ciudadanía para que nos compartiera documentos y testimonios sobre el tema. La respuesta fue sorprendente. Gracias a ello, el 3 de agosto de ese año dimos a conocer el primer paquete de los beneficiarios del rescate, con cantidades globales y con observaciones sobre las características del banco, consorcio o persona beneficiada. La publicación de esta lista causó gran revuelo. Desde Los Pinos se instruyó a Eduardo Burs, dirigente del CCE, para que orquestara toda una lanzada contra nosotros. En ella participaron, mediante la publicación de desplegados periodísticos y en recurrentes apariciones en medios electrónicos, los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación de Bancos de México. Burs llegó a decir que el PRD pretendía convertir el caso Fobaproa en un juicio sumario o de cacería de brujas, y que poníamos en riesgo con acusaciones infundadas el prestigio y la viabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Es más, aseguró que nos demandarían por la vía legal por difamación, daños morales y lo que resulte. Como es obvio, nunca se atrevieron a presentar ninguna denuncia, por la sencilla razón de que todo lo que decíamos era cierto y los dirigentes empresariales mencionados eran cómplices del saqueo. Tras la publicación de las listas, convocamos a una consulta pública nacional sobre el FOBAPROA. En medio de presiones, el gobierno enfrentado Em, en medio de presiones del gobierno, enfrentando amenazas y actos de provocación, recorrí en 15 días todas las capitales de los estados para reunirme con dirigentes estatales del PRD y con representantes de organizaciones sociales y ciudadanas. En esa gira logramos que todo el partido se volcara a informar a la población sobre el FOBAPROA. El 30 de agosto de 1998 se celebró la consulta nacional y la participación fue extraordinaria. Votaron 3.500.000 ciudadanos. La mayoría rechazó la propuesta del gobierno y se opuso a que las deudas privadas se convirtieran en deuda pública sin la realización de auditorías. Todo este proceso habría podido tener un mejor final.
Pero como siempre, los delincuentes de cuello blanco contaron con la complicidad de los dirigentes del PAN. Así, cuando se dio a conocer la lista de los beneficiarios del FOBAPROA, Vicente Fox, el entonces gobernador de Guanajuato, puso el grito en el cielo al preguntar con su peculiar estilo por qué el PRD desnuda, le baja los calzones a cientos de empresas y las exhibe ante el pueblo de México. Más tarde, en plena campaña presidencial, dijo que se iba a castigar a los culpables. Y como es sabido, una vez que llegó a la presidencia, no solo protegió a los saqueadores, sino que las empresas de su familia fueron beneficiadas. Al igual que otros destacados dirigentes y promotores del PAN, la inmoralidad siguió imperando. También conviene, para refrescar la memoria, revisar la actitud de Felipe Calderón, en ese entonces presidente nacional del PAN. Calderón siempre ha sido un simulador. Encarna la hipocresía que es la verdadera doctrina de la cúpula de ese partido. El 28 de octubre de 1998 acudimos juntos a una mesa de debate en Monitor Radio con el periodista José Gutiérrez Vivó, donde Calderón aseguró que el PAN no aprobaría el FOBAPROA. Veamos lo que afirmó. AMLO: ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. Gutiérrez Vivó: a ver, ¿le va a contestar? Calderón: nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. AMLO: aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? Sí, AMLO. Calderón: no. AMLO: ah, perfecto, ya está. Gutiérrez Vivó: ya le dijo que no. AMLO: ya. Calderón: ya. AMLO: vámonos. No obstante, mes y medio después, en la madrugada del 12 de diciembre, con 325 votos del PAN y del PRI, el FOBAPROA fue aprobado. Compatriotas, hasta aquí el capítulo de hoy. El día de hoy, como pueden notar, em, me dio mucha rabia leer esto porque yo tenía 17 años cuando aprobaron el FOBAPROA, ahora tengo 43 y lo sigo pagando, lo van a pagar nuestros hijos, lo van a pagar nuestros nietos y ya veremos qué sigue. Así que tal vez cambié un poco el estilo de lectura, un poco más fuerte, un poco más enfático. Díganme si les gustó o si quieren que regresemos al estilo más plano anterior. Voy a escucharlos y a leer sus comentarios. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.